¿se puede? Muy bien, vamos a conversar con Carlos Guamanto Mesic, CEO de la empresa DN Consultores, que ha elaborado un informe sobre la situación de la brecha de telecomunicaciones en nuestro país. Bienvenido a Correo a las 6. Muchísimas gracias por estar aquí. Gracias a ustedes. Bien, en forma general, ¿de qué trata este informe? ¿Cuál es la situación que encuentra respecto a las telecomunicaciones en nuestro país? Sí, la intención del estudio es ver cómo es que el Perú, a la luz de que ya estamos en la segunda década del siglo XXI, puede acercarse a estar al día en todas las ventajas y beneficios que las tecnologías traen para el desarrollo del país. Entonces, en ese sentido, reconocemos en el Perú que en el Internet, que es la forma más directa de sentir el impacto en el desarrollo de las personas y de las empresas y del gobierno, Perú todavía tiene un largo trecho por avanzar para ponerse al día respecto a estándares de países con los que cada vez nos comparamos más. ¿Cuánto es la cobertura en nuestro país del Internet? Sí, justamente lo que nosotros mencionamos en el informe es de que en el quinquenio pasado nos hemos tenido un gran esfuerzo por precisamente cerrar esa gran brecha, porque la brecha en el país ocurre en una diferencia enorme entre lo que tenemos en Lima metropolitana respecto a lo que en el resto del país podemos observar. Entonces hay un proyecto muy grande que se llama la Red Dorsal Nacional de Fibra Óptica, que llega a 21 regiones del país y que se va a extender hasta 1.800 distritos del país. Y con esa manera vamos a avanzar bastante. En el quinquenio pasado, decía, la inversión total del Estado en financiamiento para proyectos de los operadores privados alcanzó el orden de los 1.100 millones de dólares. Eso fue más que lo hecho en los 15 años previos, que fue más o menos 200 millones de dólares. En 5 años se avanzó mucho, pero aún así falta por avanzar. Pero ¿y esta cobertura cuánto llega al Perú? ¿Al 30% la cobertura de Internet? El Perú tiene en total 100.000 localidades. Hasta ahora llegamos aproximadamente a unos 30 o 40.000, que representa un porcentaje importante de la población, pero todavía quedan las localidades más pequeñas, que tienen poblaciones menores a 300 habitantes, que uno dice, bueno, no es mucho, pero en realidad se acumula, alcanza más o menos 2,5 millones de peruanos que todavía no tienen las ventajas que el Internet ofrece. Y esta red en dorsal, ¿para cuándo está previsto que culmine y cuál va a ser la diferencia o cómo va a situar al Perú a nivel de Latinoamérica en lo que es las telecomunicaciones, ¿no? Y el acceso a ellas? Sí, el gran desafío sobre el cual la red dorsal fue diseñada y ejecutada es que Perú tiene una complejidad geográfica importante, es decir, tiene montañas, tiene ríos muy caudalosos, entonces llegar a todo el país es complicado. Ha habido una primera entrega hace unos meses, en junio de 2016, y el proyecto en su conjunto va a terminar de ser entregado en el año 2017. Pero eso llega hasta las provincias del Perú. De las provincias hay que ir hasta los distritos, y eso va a tardar un año más hasta el 2018. Ahora, en el discurso hemos escuchado a Pablo Kuczynski hablar sobre la conexión que va a haber con Iquitos, ¿no? Que está aislado también. ¿Va a incluir esa red en dorsal las comunicaciones en esa región de Loreto? Sí, justamente la red dorsal como tal no incluye a Loreto precisamente por su complejidad geográfica. Por eso es que tiene mucho sentido lo que el presidente Kuczynski ha planteado de dar conectividad a la región de Loreto. Entonces, así como hablamos de conectividad física a través de redes viales, también hablamos de conectividad digital con el Internet. Entonces, hay 3 regiones en el Perú, que son Loreto, Ucayali y Madre de Dios, a donde la red dorsal no llega. Por eso es importantísimo que exista un proyecto nuevo que sí los incluya. Algo que complemente, ¿no? Porque Exactamente. no los incluye. Sí, y entonces por redes terrestres es muy complejo, precisamente porque hay mucha selva virgen y poblaciones con de tamaños bastante reducidos, entonces ya desde el punto de vista técnico-económico ya no tiene mucho sentido aspirar a llegar a estas regiones, Loreto, Ucayali y Madre de Dios, con redes terrestres. La alternativa son redes satelitales, que en los últimos años han mejorado mucho en capacidad de ancho de banda, que se llama, o sea, velocidad. ¿No? Ya antes eran lentas, ahora ya son mucho más rápidas y se han reducido de precio de manera significativa. Entonces, eso configura un escenario en el cual el Estado peruano podría plantear un proyecto nuevo
que tenga un financiamiento requerido de más o menos $1.000 millones para, con redes satelitales, llegar a estas 3 regiones y llegar a un total de 30.000 localidades que tienen una población menor a 300 habitantes, que representa, como mencionaba hace un momento, una población de 2,5 millones de peruanos. No es poco, es casi el 10% de los peruanos que no van a ser atendidos por la red dorsal. Entonces es importante ver qué alternativa nos da la tecnología para llegar a ello. Hay luces, entonces se puede vislumbrar un camino donde todos los peruanos al 100% tengan acceso al internet, a las comunicaciones. Esa debería ser una primera aspiración al 2021, pero hay una segunda aspiración que es realmente lo más importante. Así como en las redes viales lo importante no es la pista, sino los autos que van sobre la pista y los contenidos que van sobre la pista. Por ejemplo, las redes viales son importantes como parte de la cadena de valor logística para las exportaciones agrícolas del Perú. Para que lleguen nuestros productos agrícolas son importantes las redes viales que vayan desde la sierra hasta Lima y de Lima a través de un puerto al resto del mundo. De la misma forma, en el mundo del Internet, lo importante no es que esté el Internet con alta velocidad, sino que existan contenidos y aplicaciones útiles para el ciudadano de a pie. Y en ese sentido se acerca mucho el objetivo que plantea el presidente Kuczynski, de un Estado más cercano al ciudadano. No hay nada que aleje más al ciudadano peruano que hacer una cola de 1 hora para tener un trámite con el Estado en cualquier ámbito, en el municipio, en el seguro social, en trámites ante diferentes instancias ante registros públicos y demás. El recurso digital permite que uno pueda realizar operaciones y trámites por internet, ya sea en la casa o por el móvil. El Estado, pero si queremos un Estado cercano al ciudadano, no hay nada más cercano que esto. Entonces el Estado tiene que estar acá. Y ese es algo para lo cual sin la conectividad de la red dorsal o esta propuesta que nosotros hemos planteado, una red satelital para localidades pequeñas, sin eso no es posible. Estaríamos hablando de pronto para Lima o 2 o 3 ciudades más, pero queremos eso para todos los peruanos. Esa red satelital sería una inversión de $1.000 millones. El financiamiento del Estado tendría una envergadura de esa naturaleza, que sería similar a lo que en el gobierno pasado la red dorsal ha significado. La red dorsal en total, incluyendo a la red que llega hasta las provincias y de las provincias a los distritos, tiene un tamaño total de $2.100 millones. Ahora, a nivel de Latinoamérica, ¿en qué ubicación está situado el Perú en lo que es cobertura de comunicaciones? Muy mal, muy mal. Quedamos casi peor que en la Copa América en el fútbol. Últimos, ¿sí? Estamos en el puesto 8 de 10 en Sudamérica en consumo digital. ¿Por encima de qué países? Solamente por encima de Paraguay y de Bolivia. Sí, y ahí lo que uno observa es que ese gran promedio nacional obedece a la diferencia que hay entre Lima. Lima sí está en estándares internacionales perfectamente comparables, pero el resto de Perú no. Con la red dorsal, en algunas ciudades importantes del país, eso se irá equiparando. Pero la idea es que a nivel nacional eso exista, ¿no? Entonces, nosotros hablamos mucho de lo que se llama gobierno digital, que es precisamente poner el Estado cercano al ciudadano aquí, ¿no? ¿Qué es lo que falta, no? Porque incluso el tema de la burocracia y los trámites hacen muy largos los procesos aquí. Y es sumamente indigno que los peruanos tengamos que perder nuestro tiempo haciendo cola para tener un trato no adecuado de parte del Estado. Y lo otro es lo que se llama la economía digital. Muchas personas tenemos pymes, las pymes es la principal forma empresarial en el país. El presidente Kuczynski ya ha manifestado que uno de los pilares de la política pública en su gestión va a ser la formalización de las pymes, pero en la misma línea de la formalización, eso sirve para hacerlas más productivas. Y hay algunos casos aislados, algunas pymes que utilizan el recurso digital para, por ejemplo, convertirse en exportadora de servicios. Entonces, eso tranquilamente puede crecer mucho más y es algo para lo cual toda esa conectividad al Internet, al final el Internet no es para entrar a redes sociales solo. No, es para mí. Es una herramienta para educación, para salud, para el gobierno digital y para muchas cosas más que los peruanos podemos aprovechar. Muy bien, ¿y este informe dónde lo encontramos finalmente? Es un informe que está en formato digital, naturalmente, porque somos... Ese es nuestro ámbito de acción, está en nuestra web, en dnconsultores.com. Ahí está disponible el informe para trabajar con todos los números, todos esos dentro de cómo es que podemos, en este quinquenio que se viene, realmente convertirnos en un país líder con un Estado moderno, con un Estado cercano al ciudadano efectivamente y con una economía altamente
altamente productiva. Hay un único caso que quisiera mencionar, que es el caso de Argentina. Colombia y Chile son países que ya han avanzado mucho. En el caso de Argentina, el gobierno de Macri, ni bien entró hace 6 meses, uno de los primeros pilares que él ha aceptado es que él quiere un Estado moderno, como acá, y dice que Estado moderno significa gobierno digital. Y ya los argentinos no deben hacer colas. Entonces, esa es una reflexión que deberíamos tomar en cuenta para ver el rumbo que podemos hacer en el país. Muy bien, muchísimas gracias, Carlos Guamanto Mesic, CEO de DN Consultores. Si quiere tener acceso a este informe sobre la situación de la brecha digital y de comunicaciones en el Perú, visite la página web dnconsultores.com, ¿no? Sí. Allí se encuentra este informe en formato PDF. Así es. Muy bien, nos vamos a una pausa, regresamos con más.